Aquí nos habíamos quedado, ¿verdad? Una tablita de verdad, que se las conoce. Bueno, ¿se acuerdan de la formulita? ¿Cuál era la fórmula para encontrar el número de combinaciones que existen? 2 a la potencia n. 2 a la n, ¿verdad? 2 a la n, donde n que representaba, o n que era, El número de conjuntos, conjunto, de no me equivoco, de proposiciones. N representa el número de proposiciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como aquí solo es una proposición, va a ser 2 a la 1, es decir, 2. Aquí como hay dos proposiciones, A y B, va a ser 2 a la 2, es decir, 2 por 2, 4. Por eso hay 4 proposiciones. Y cuando n es igual a 3, como aquí, va a ser 2 al cubo, es decir, 2 por 2 por 2, que es 8. Por eso aquí hay 8 combinaciones. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, dése cuenta lo siguiente. Siempre yo divido a la mitad, ¿no? Si son 2, divido a la mitad y es 1 y 1. Si son 4, divido a la mitad, son 2 y 2. Y luego la mitad, 1, 1, 1, 1. Si son 8, divido a la mitad, que es 4. Hago de 4 en 4. Luego divido para la mitad, que es 2. Hago de 2 en 2. Y luego divido para la mitad, que es 1. Hago de 1 en 1. ¿Sí? Se les complica hacer esta tablita de verdad. En el caso que tuviese una, dos o tres proposiciones. Es mi pregunta. no. No. ¿Alguien que se le complique porque no entiende esa parte? Yo, profe, yo no estaba creo que en la clase. Usted no tuvo en la clase anterior. Ya, expliquémoslo acá rapidito para el joven Montalbán y una u otra persona que no quiera indicar que tenga pena, tenga vergüenza, no sé por qué, de indicar que no entiende. A ver, fijen el video, recuerden que si están en computadora, fijen el video para que puedan ver el video del profesor, ¿no? Y no el de su compañero, aunque ninguno de ustedes enciende video. Les digo, ¿no? Si pueden, si quieren, si desean encender el video, ¿sí? Porque tienen buena conexión y demás, pueden hacerlo, no tengo problema. De esa manera me siento más conectado con el estudiante y no con un montón de nombres. A ver, es fácil, joven Montalbán, miren, la tabla de verdad, lo primero que uno debe identificar es cuántas proposiciones tiene. Cuando decimos proposiciones son esas A, B o C que usted ve. ¿Ya? Donde A podría ser la proposición mi nombre es Miguel. ¿Qué otra puse? Tengo, digamos que tengo 17 años. ¿Qué proposición es esa? ¿Verdadero o falso? Falsa. Falso, muy bien. Parezco de 17, pero no, tengo 26. Mi nombre es Miguel, tengo 17 años y soy profesor de poema. Digamos, ¿no? Son proposiciones, ¿no? Recuerden que ya vimos cómo determinar si es o no una proposición. ¿Sí? Ahora, en base a esas proposiciones, yo puedo armar tablas de verdad, este joven Montalbán. ¿Cómo yo determino cómo armar una tabla de verdad? Pues yo debo de contar cuántas proposiciones tengo. En este caso, ¿cuántas proposiciones tengo? Tengo 3. Si yo me doy cuenta que tengo 3, voy a usar esta formulita, 2 a la n, donde n me indica el número de proposiciones que yo tengo. ¿Y cuántas proposiciones tengo? Tengo 3, ¿verdad? Entonces va a ser 2 al cubo. ¿Ya? 2 al cubo. ¿Y cuánto es 2 al cubo? Es 2 por 2 por 2, y eso es 8. Entonces, 8 van a ser las combinaciones que yo voy a poder hacer. ¿Sí? 8 son las combinaciones que yo voy a poder hacer. Hasta allí se entiende todos. Todos entienden hasta allí. Es decir,
que para Sí. determinar el número de combinaciones yo elevo el 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones. Pulgar arriba todos. ¿Todos entienden esa parte? ¿Sí? Juan Carlos dice que sí. Montalbán sí. Raúl sí. Aarón sí. No veo a los demás. Gabriel dice que sí. Nayeli que sí. Me falta Belki. Pero es que Belki, el internet la bota. No sé si Belki me escucha fluido. Ese es otro problema. Pero bueno. ¿Qué más vamos a hacer? Una vez que yo identifico que son 8 combinaciones, yo le saco la mitad, ¿verdad? La mitad de 8 es 4. Ese 4 significa que yo voy a hacer 4, voy a poner A, B y C, que son mis proposiciones, ¿verdad? A, B y C, que son mis proposiciones. Entonces aquí van a ser 8 combinaciones. Pero la mitad de 8 es 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Voy a trabajar como en el libro, ¿ya? Voy a trabajar como en el libro. 8, la mitad de 8 es 4, entonces voy a empezar en 0. 4 ceros y 4 1. ¿Ya? 4 ceros y 4 1. Porque la mitad de 8 es 4. A eso me refiero. Así empiezo yo. Ya tengo la primera proposición. Ahora, ¿cómo saco la segunda? Pues a este 4 le saco la mitad, que es 2, ¿verdad? Entonces voy a hacer de 2 en 2. 0, 0, 1, 1, y vuelvo. 0, 0, 1, 1. ¿Ya? Y ya tengo la segunda. Quiero la tercera. Si tengo de 2 en 2, saco la mitad, me queda 1. Eso va a ser. Muy bien. Siempre empiece con el que inició, ¿no? Es decir, no haga esto. Si empezó con 0, continúa con 0. Entonces aquí hago 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya de 1 en 1, ¿no? Aquí hago de 4 en 4, aquí hago de 2 en 2, y aquí hago de 1 en 1. ¿Ya? Es así de simple. ¿Qué hubiese pasado si eran únicamente dos proposiciones? Es decir, imagínense que la tercera no está. Si eran solo 2, iba a ser 2 al cuadrado, y eso es igual a 4, ¿verdad? Es igual a 4, entonces yo tendría A y B. Porque C no está, solo son 2 proposiciones. Entonces, como es 4, la mitad de 4 es 2, es decir que yo voy a empezar de 2 en 2, es decir, 0, 0, 1, 1. Aquí están las 4, pero de 2 en 2. Y ahora acá, la mitad de 2 es 1, entonces va a ser de 1 en 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Y ya está. Es así de simple, joven Montalbán. ¿Qué le parece? ¿Se entendió o no se entendió? Y los demás también, ¿se entendió? Pulgar arriba si se entendió, aplausos si algo que no quedó claro. ¿Ya? ¿Qué hay de los demás? Solo 2 me reaccionaron. 3. ¿Qué de Montalbán? ¿Qué? Arriaga. Ya, muy bien. Ya, eso es bueno, que se vaya entendiendo. Ya sabe, pregunte nomás, con confianza que yo repito. Entonces, vamos a volver a compartir, ya que se entendieron cómo hacer esta tablita. Ahora veamos operadores lógicos. ¿Sí? Aquí sí es necesario que usted coja el libro y revise. Ya verán por qué. Miren, dice, hay proposiciones simples y proposiciones que no son simples. ¿Por qué? Si ven esta proposición, siempre están acompañadas de esas palabritas que están en negrillas. Si se da cuenta, no te encontré en casa. La proposición, en teoría, era te encontré en casa. ¿Ya? Te encontré en casa. Esta palabrita le cambia la notación a la proposición, ¿verdad? Porque dice, no te encontré en casa. No significa lo mismo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, fui al banco y estaba cerrado. Fui al banco es una proposición
estaba cerrado es otra proposición. ¿Sí? Y es la palabra o el conector entre estas dos proposiciones. ¿Ya? Acá, tengo una moneda de 5 centavos. Es una proposición, ¿verdad? Es una proposición. O una de 10 centavos. Una de 10 centavos es otra proposición. Pero ¿qué pasa con esta O? Es el conector entre esta primera proposición y esta segunda. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que existen algo llamado conectores que te pueden unir una proposición de otra. ¿Sí? Te pueden unir una proposición con otra. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? Pues simple, que nosotros esos conectores debemos de expresarlos mediante operadores lógicos, que se van a llamar. Aquí dice, surge entonces la necesidad de definir los nexos de estas proposiciones a las cuales se denominan conectores u operadores lógicos. ¿Sí? Gramaticalmente, estos nexos en su mayoría son denominados partes invariables de la oración. Miren, lo pueden llamar nexos también, ¿no? No, y, o, entonces, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a representar mediante la notación lógica? Pues me ayuda Juan Carlos con este primer concepto. Juan Carlos. Bueno, ayúdeme Montalbán. Mande. Ayúdeme con el primer concepto. Juan Carlos, ¿Cuál? a ver. Ese que está en la pantalla. El de azul. El este. Sea A una proposición, la negación de A, representada simbólicamente por menos A, es una proposición cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Mire, no es un menos, no, es una negación. Se le conoce como la negación de A. Negación de A. Así se lee. Negación de A. ¿Ya? Es como una L girada, llamémoslo así. Para la tabla de verdad, ¿qué es lo que hace la negación? Imagínense que yo le digo Guayaquil es bonito. ¿Cuál es la negación de Guayaquil es bonito? Guayaquil no es bonito. Guayaquil es feo. Guayaquil es feo, puede ser una, o Guayaquil no es bonito. ¿Ya? Cualquiera de esas dos que dijeron ustedes, en realidad Guayaquil es bonito no es una proposición. ¿Por qué no es una proposición? Porque para alguien es bonito y para otras personas no. Exacto, muy bien. Entonces pongamos otro ejemplo más coherente. Guayaquil es la capital económica de Ecuador. ¿Cuál sería la negación? Guayaquil no es la capital económica del Ecuador. Muy bien. ¿Sí? Es así de simple. Entonces, dése cuenta de algo allí. La negación le va a cambiar el valor de verdad, a su oración. ¿Por qué? Porque imagínense que yo digo que Guayaquil es la capital económica del Ecuador, eso es verdadero. Si yo digo Guayaquil no es la capital económica del Ecuador, ¿eso qué valor de verdad tiene? Si yo digo, por ejemplo, Quito es la capital de Ecuador, eso es verdadero. Si yo digo Quito no es la capital de Ecuador, ¿eso qué valor de verdad tiene? Negativo. ¿Falso o negativo? No, falso. ¿Falso o cero? Recuerda que negativo eso es otra cosa. ¿Sí? Es falso. Entonces, eso es lo que provoca este operador lógico. Lo que provoca es que, mire, cuando sea falso, la negación va a ser verdadero. Y cuando sea verdadero, la negación va a ser falso. ¿Ya? Esta tablita usted tiene que aprenderse. Por ahora es muy simple, ¿no? Por ahora es muy simple. Pero esa tablita tiene que aprenderse. Oiga, se me fueron los alumnos. Tiene que aprenderse, ¿sí? Para que lo vea mucho mejor.
para que lo vea mucho mejor. Vamos a hacerlo en la pizarra. ¿Qué pasó? Véase, ¿verdad? Ay, no se me quiere fijar el video. A ver, veamos. Veamos aquí. ¿Qué pasa si yo quiero determinar? Voy a borrar esto, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero determinar la negación de B en esta tabla de verdad? ¿Ya? ¿Qué me dice la propiedad? ¿Qué me dice la operación de la negación? Que si es falso, que si B es falso, su negación va a ser Verdadera. verdadera. Muy bien. Entonces, si es falso, acá va a ser verdadera. Si es falso, va a ser verdadero. Si es verdadero, ahora es Falso. ahora es falso. Si es verdadero, ahora es falso. Acá, si es falso, acá es verdadero. Si es falso, acá es verdadero. Si es verdadero, acá es falso. Si es verdadero, acá es falso. ¿Ya? ¿Sí se da cuenta? Es muy simple, ¿no? Resuelto así es muy simple. Mi pregunta sería, ahora la negación del ser, ¿cómo lo hago? También es muy simple, ¿no? Porque ya sé que si es falso, ahora es verdadero, y si es verdadero es falso, pues como aquí es falso, la negación va a ser verdadero, aquí es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, ahí ya me perdí, y falso. ¿Ya? Por eso que le digo que lo haga bien en los cuadernos de a cuadro, ¿no? ¿Se entiende la negación? ¿Cómo actúa? ¿Ah? ¿Alguna duda? Sí, Muy bien. Sí los quiero, pilas. Estén atentos, pilas y atentos. Ahora, ¿por qué le digo que ustedes tienen que leer? Tienen que leer. Porque está bien, está muy bien entender la parte de resolver, ¿no? Pero acá, este concepto, siempre debajo de cada concepto le va a aparecer una pequeña explicación de cómo representa o qué representa ese símbolo. Por ejemplo, aquí dice, este operador cambia el valor de verdad de una proposición. Es decir, le cambia el valor de verdad, ¿verdad? Si A es una proposición verdadera, la negación de A es falsa. Y si A es una proposición falsa, la negación de A es verdadera. La negación se presenta con los términos gramaticales no, este ya lo utilizamos en antes, ¿verdad? No, ni, no es verdad que, no es cierto que. Entonces, cualquiera de estas palabras ustedes le pueden agregar a su proposición para cambiarle el sentido de verdad. Por ejemplo, Quito es la capital de Ecuador. Yo puedo decir, utilizando la primera, puedo utilizar Quito no es la capital de Ecuador. Bueno, ni suena raro, suena feo, ¿verdad? Usted también debe buscar que tenga sentido lógico la oración, ¿no? Porque decir Quito ni es la capital de Ecuador, eso suena feo, ¿verdad? Suena raro. Pero sí podemos decir, no es verdad que Quito es la capital de Ecuador, ¿verdad? Eso sí suena bien. No es verdad que Quito es la capital de Ecuador. Ahí sería falso, ¿verdad? No es cierto que Quito es la capital de Ecuador. También podríamos utilizar. Entonces, estos términos gramaticales son los que usted tiene que irse aprendiendo. ¿Por qué? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que nos van a dar un párrafo, y en relación a ese párrafo nosotros debemos de ir separando los operadores lógicos y las proposiciones, que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo el operador lógico que la proposición. Y eso usted debe de irlo identificando según cada palabra. Y para eso es importante que usted se aprenda estos conceptos. Sepáralo por ahí, el operador y
tiene tales términos. No, no es ni, no es verdad que, no es cierto que. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, nos da un ejemplo de lo que le digo, ¿no? Que eso es lo bueno del libro, que siempre da ejemplos. Dice, si se tiene proposición A, tengo un billete de $5, ¿cuál es la negación? No tengo un billete de $5. No es verdad que tengo un billete de $5. No es cierto que tengo un billete de $5. Cualquiera de ellas podría ser, ¿no? Acá otro ejemplo me dice, si se tiene la proposición A, no quiero hacer el viaje, no quiero hacer el viaje, ¿cuál sería la negación? Si no quiero hacer el viaje, la proposición, su negación es quiero hacer el viaje. ¿Sí? Porque acá ya estaba negado, ¿sí se dio cuenta? No quiero hacer el viaje. Entonces la negación es quiero hacer el viaje. Es como que si usted niega lo negado, como en matemáticas, cuando usted multiplicaba por menos un valor negativo, le quedaba positivo, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. Si usted niega lo negado, le va a quedar algo que afirmativo. Por ejemplo, no va a sonar como trabalengua, pero no es verdad que Quito no es la capital de Ecuador. No es verdad que Quito no es la capital de Ecuador. ¿Qué valor es eso? ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Los mareé, ¿verdad? Imagínense, no es verdad que es una negación. Quito no es la capital de Ecuador, es otra negación. Es una negación de la negación. Entonces, eso es una afirmación. En otras palabras, es lo mismo decir que Quito es la capital de Ecuador. ¿Sí? Yo creo que se haya entendido. Ya les digo, suena un poquito a trabalengua, pero es muy simple de entender. Conjunción, ayúdeme a Arriaga. Conjunción, ¿qué nos dice la conjunción? Oiga, ¿y su compañero? Sean A y B proposiciones, la conjunción entre A y B, representada simbólicamente por AB, es una proposición cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad. Muy bien. Aquí tenemos la tabla de verdad de la conjunción. ¿Sí? También lo pueden llamar el operador y, como ustedes prefieran. Conjunción, apréndanse el nombre, conjunción u operador y, que también es fácil de grabarse. Entonces, mire, ¿qué nos dice el operador y? Que si yo tengo 0 y 0, que si A vale 0 y B vale 0, ¿cuál va a ser mi resultado? 0, ¿verdad? 0. Que si A vale 0 y B vale 1, ¿cuál va a ser mi resultado? 0 también. Que si A vale 1 y B vale 0, ¿cuál va a ser mi resultado? 0 también. Y si ambos valen 1, mi resultado va a ser 1 o va a ser verdadero. En otras palabras, con la conjunción únicamente va a ser verdadero, apréndenselo así, únicamente va a ser verdadero cuando ambas proposiciones tengan valor de verdad verdadero. Si ambas son verdaderos, entonces verdadero. Caso contrario, todas las demás serán falsas. ¿Sí? Para el operador y, solo va a ser verdadero cuando ambas sean verdaderas. Caso contrario, va a ser falso. ¿Se entiende? Acá, por ejemplo, este operador lógico relaciona dos proposiciones para formar una nueva, en la cual la proposición resultante será verdadera solamente cuando el valor de verdad de ambas proposiciones es verdadero. Lo que le expliqué, ¿no? Lo que le expliqué hace un ratito. En español, la conjunción copulativa se presenta con los términos gramaticales y, por eso es que también se lo conoce como el operador y, pero, más. Y, pero, más. Acuérdense, así mismo, separe el operador y pone las palabritas. Y, pero, más, pero además de eso también lo representa la coma, el punto y coma. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted ve una coma, lo más probable es que sea el operador y. Cuando usted ve un punto, también puede ser un operador y. Y cuando usted ve una punto y coma, también puede ser un operador y. Tiene que tener mucho ojo con eso. Por eso es que le pido que se aprenda esta última parte, que lo separe.
¿Ya? Vamos a explicar en la pizarra cómo se hace la operación entre esos leyes, ¿ya? Hagamos lo siguiente, operemos en esta misma tabla de verdad, operemos A y B, ¿ya? Para operar A y B, usted tiene que hacer como que elimina todo esto, ¿no? Es más, para que se entienda mucho mejor, lo voy a borrar. Es decir, usted como que mentalmente elimina todas las demás columnas y solo se concentra en las dos que va a operar, en este caso A y B. Solo se concentra en estas dos. ¿Y qué nos decía la propiedad? Únicamente va a ser verdadero cuando ambas sean verdaderos. Caso contrario, va a ser falso. Empecemos entonces. Falso y falso. Falso y falso, eso es. Falso. Respondan, estoy esperando tu respuesta. Falso. Falso. Falso y falso, eso es falso. Muy bien. Falso y falso. Falso. Falso y verdadero. Falso. 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 Muy bien. Falso y verdadero. Falso. Verdadero y falso. 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 Muy bien. Verdadero y falso es falso. Verdadero y falso. Falso, ya dijeron ustedes. Verdadero y verdadero. 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 Verdadero, muy bien. Verdadero y verdadero. Verdadero. Verdadero también. ¿Sí? Es así de simple. Es así de simple, si se dan cuenta. Pero ¿qué es lo complicado si alguien se quiere complicar la vida con él? Lo complicado es que yo no me aprenda las propiedades. Es decir, no me aprenda a qué es igual el operador. ¿Ya? Estamos. Vamos a dejarlo en este último operador. En este último operador. Pues aquí algunos ejemplos, ¿no? Si tengo dos proposiciones, mire que aquí ya se necesita de dos proposiciones, ¿no? Porque es un conector entre proposiciones. La negación no era un conector entre proposiciones. Dice, obtengo buenas notas, es la proposición A, y la B es gano una beca. Entonces, si yo quiero hacer la conjunción entre A y B, será, obtengo buenas notas y gano una beca. ¿Sí se da cuenta? También pudo haber sido, obtengo buenas notas, pero gano una beca. No suena tan bien, ¿verdad? O podría ser, obtengo buenas notas, más gano una beca. ¿Cuál es el que mejor suena? El pero, el y, ¿verdad? O podría ser, obtengo buenas notas, coma, gano una beca. También podría ser. Pero el que gramaticalmente mejor suena es con el operador y, ¿verdad? Con este y, con esta forma, con este término gramatical y. Acá otro ejemplo que me dice, trabajo mucho, es la proposición A, y la proposición B, recibo un bajo sueldo. Entonces, la conjunción entre A y B va a ser, trabajo mucho, pero recibo un bajo sueldo. Mira que aquí utilizó el pero. Pudo haber utilizado el y, es decir, trabajo mucho y recibo bajo sueldo. Pudo haber sido el más, trabajo mucho, más recibo un bajo sueldo. O pudo haber sido una coma, pudo haber sido un punto. Es decir, esa es la forma en que usted la va a armar, ¿no? Es importante también que se entienda. Y para terminar la disyunción, ¿qué me dice la disyunción? Pues, oiga, yo estoy que hablo y hablo, pero yo creo que no estoy compartiendo. Sí, eso le dije, profesor, creo que usted no me escuchó. No, no lo escuché. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A ver, vamos de nuevo. Ya. Entonces, mire, aquí le explicaba los ejemplos, ¿no? Usted podía utilizar y, pero, más, cualquier signo de puntuación. Entonces, aquí tengo las dos proposiciones, obtengo buenas notas, gano una beca. Entonces, para unirlos, la conjunción entre ambos va a ser obtengo buenas notas y, aquí está el operador, ¿verdad? Y gano buenas notas. Gano una beca, disculpe. Acá lo mismo. Las dos proposiciones, trabajo mucho, recibo un bajo sueldo.
¿Y cuál es el operador? La conjunción. Entonces, trabajo mucho, pero es el operador, ¿no? Porque pero también se podía utilizar, se cuenta, pero acá arriba, pero. Trabajo mucho, pero recibo un bajo sueldo. ¿Ya? Esa es la forma de escribirse gramaticalmente, ¿no? Acá, disyunción me dice rapidito que sea A y B proposiciones, la disyunción entre A y B representada simbólicamente por A. Si se da cuenta que se parece a la conjunción, pero al revés. Es como una B. Esta es la disyunción. El anterior era la conjunción. ¿Ya? Aprende a diferenciar entre uno y otro. Es una nueva proposición cuyo valor de verdad está dado por la siguiente tabla de verdad. ¿Cuál es la diferencia aquí? En la conjunción, ¿qué pasaba? Solamente era verdadero cuando ambos eran verdaderos, caso contrario, todas eran falsas. La disyunción solo va a ser falsa cuando ambas proposiciones sean falsas. Caso contrario, va a ser verdadero. Por ejemplo, falso y falso es falso, falso y verdadero es verdadero, verdadero o, disculpe, aquí se lee como o también se lo conoce como disyunción. Cero o cero es cero, cero o verdadero es verdadero, verdadero o falso es verdadero, verdadero o verdadero es verdadero. ¿Ya? Y aquí, ¿cómo se lo lee? Se lo lee como o. Aquí lo tiene, ¿no? Se lo lee como o. Expliquemos en la pizarra así mismo como hemos estado explicando, para que se entienda mejor. ¿Qué pasa si ahora yo quiero encontrar A disyunción B? O también lo puedo decir como A o B. Si yo quiero encontrar A o B, me debo de valer de la regla, ¿verdad? Que me dice que 0 o 0, ¿a qué es igual? A Cero. 0. 0, muy bien. 0 o 0, 0 ya dijimos, ¿verdad? 0 o 1, o verdadero. 1. 1, muy bien. 0 o 1, 1. 1 o 0, 1. 1. también. 1 o 0, 1 también. 1 o 1, 1 también. 1. 1 o 1, 1 también. ¿Y ya está? De mi parte, chicos, yo sí les pediría que se